Blanco. Tino Blanco con ustedes. Miren esto. PLD dice, Abinader abandona la lucha contra la delincuencia. Esa fue una declaración de Iván Lorenzo, vocero de los senadores PLDistas. Pero hay otra más. Bueno, hay que decir lo siguiente. PLD. El PLD ejerció gobierno durante 20 años. 12 años Leonel Fernández, 8 Danilo Medina. Y se convirtió rápidamente, desde el primer periodo de Leonel, comenzó esa tendencia, en una especie de corporación de la corrupción, que el Estado era su botín, el Estado, el erario, el presupuesto nacional, las compras del Estado, es decir, era su botín, corporación de la corrupción. Toda la camada de altos funcionarios se enriqueció a través de la corrupción, a través del delito, del robo, en fin de cuentas, a los contribuyentes, a las contribuyentes. Entonces, ¿creen ustedes que un partido que duró 20 años haciendo esto y llegó a niveles en que los pocos procesos que se han abierto, el Antipulpo, Medusa, Coral, Falcón, devela las enormes sumas que se robaron del Estado, cómo montaban los negocios? Eso estaba establecido casi a todos los niveles, en las alcaldías, controlado por ellos, desde el Congreso. Vendían su voto, no solo ellos, pero estoy hablando de ese reinado de la corrupción del PLD. El pacto con la burguesía delincuente, o con los grandes capitalistas inescrupulosos, para decirlo en un lenguaje un poco más suave, lo que algunos analistas, teóricos políticos, llaman la lumpenburguesía, la burguesía delincuente, con pactos con ella, haciéndole enormes concesiones para ellos también enriquecerse. ¿Puede tener ese partido autoridad para pronunciarse sobre ese tema? No me refiero que no tengan razón en que Abinader está concentrado en la reelección y está usando todo el poder del Estado, lo cual es corrupción. Todas las prerrogativas de sus funciones para reelegirse en un momento de mucha tensión, porque a él legalmente puede repostularse y reelegirse. El tema es que, en vista de las dificultades por todo el tema de la crisis, por todo el tema ya de las frustraciones que está provocando este gobierno, está acelerando de una manera terrible el uso del poder del Estado y del poder empresarial que tiene, no simplemente la fortuna personal, sino todas las conexiones con los grandes empresarios, a los cuales favorece, porque él hace un uso de la presidencia para darle todo el apoyo al turismo, pero él es empresario turístico, su familia tiene grandes intereses en ese campo. Eso es tráfico de influencia. Pero bueno, el tema es que el que lo critica no tiene autoridad, y no solo no tiene autoridad. A esta altura, quienes escribieron esa declaración o la ordenaron escribir,
o no la escribieron, sino que la dijeron en el Congreso, son cómplices, son o protagonistas y beneficiarios de la corrupción, o asociados a la corrupción, o cómplices de la corrupción, o encubridores, porque todo funcionario del Estado que conozca que se están cometiendo actos de corrupción y que no lo denuncie es un encubridor según el Código Procesal Penal. Entonces estamos hablando de gente que ha cometido delitos, porque no es verdad que el comité político, una parte importante del comité central de ese partido y otros dirigentes, no sabían que que el gobierno de Leonel era un gobierno corrupto y nunca dijeron nada. Encubrieron, lo mínimo que hicieron fue encubrir. Igual con lo de Danilo. Bueno, salió la carta ayer del hermano de Domínguez Brito. Pero padre, usted mismo dice que acompañó a Danilo y usted no sabía que Danilo estaba en corrupción y que todo lo que se hablaba de sus hermanos, de sus hermanas, todo lo que explotó con el tema de la mochila, todas las denuncias que se hicieron, y usted estaba ahí, y de un momento a otro sale criticando y separándose porque convirtieron el vino de Juan Bosch en vinagre. No, así no, es decir, no tiene autoridad para decir eso, porque la delincuencia de un color, de un partido o de un conjunto de partidos no tiene moral para criticar la delincuencia de otro o la tolerancia de la delincuencia o la permisibilidad o la indiferencia de otro. Ciertamente, Abinader tiene sus vacas sagradas, sus intocables. El tipo de corrupción ha tenido un cierto giro, porque la mayor parte es corrupción empresarial, aunque hay corrupción anterior impune, incluso crímenes policiales, jefes policiales asesinos. Entonces, la verdad es que son cosas como para indignarse. Que estos dirigentes, con esa carga de delincuencia, que debieran estar procesados en la cárcel, ese partido que debiera estar inhabilitado políticamente, está en primera plana, exhibiendo una supuesta moral frente al otro. La verdad es que eso es una burla y tiene que producir una determinada indignación. Y ya lo decíamos, en fin de cuentas, esa es la consecuencia de sustituir una derecha por otra. Un partido que se corrompió por otro que se corrompió. Porque el PRM no es simplemente PRM, viene de un PRD que se degradó, que se corrompió, que tiene muchísimos dirigentes, que además incorporó grandes empresarios que acumularon fortuna a través del tráfico de influencia. Y que se asoció a los grandes empresarios que le chuparon la sangre al Estado a base de pacto político con los otros partidos y con los otros gobernantes. Los Bichini han estado en todos los gobiernos, los Bonetti han estado en todos los gobiernos. Hay que ver cómo han multiplicado fortuna a partir de todo eso. Entonces, aquí vale el hecho, y lo decía, es decir, un Estado delincuente administrado por X presidente, por X partido, no tiene capacidad además para incluso eso, para luchar contra la delincuencia. No tiene, porque la delincuencia es estructural. Y al menos responsable de actos delictivos, el presidente, está bajo un sistema y unas estructuras que no se atreve ni a tocar. Ni siquiera se atreve a tocar con fuerza. Simplemente coge el filón del partido que desplazaron y lo ataca por ahí. Pero la delincuencia sistémica a nivel empresarial, a nivel militar, a nivel policial,
a nivel de su propio partido, sus articulaciones con el narcotráfico están absolutamente intactas. De manera que están descalificados los dos. Y con esto pausamos. Cuidado.